It's a real pleasure to be back in Ecuador this year, Es un gran placer el poder estar de regreso en Ecuador este año and I'm very grateful to Pastor Icaza for the invitation to come and speak at this conference again. y también estoy muy agradecido al pastor Icaza por el privilegio de estar aquí y poder venir a hablar y predicar otra vez para ustedes. And here's what he has asked me to speak about this year. Y esto es lo que él me ha pedido que yo compartiera con ustedes este año. He wants us to study the subject of Scripture alone or sola scriptura. Él me ha pedido que hable específicamente sobre el tema la escritura solamente o la sola escritura. And suggest generally at least how sola scriptura is important for family life. También es mi deseo, el deseo de él, que yo pudiera enseñar cómo la sola escritura es importante para el tema familiar. So I am, in a sense, laying the theological foundation for this conference in which others, Pastor Peña and Pastor Johnson, will speak to you about marriage and children. Así que, en cierto modo, esta es una petición que me ha hecho de poder poner las bases teológicas de esta conferencia, que luego otros van a hablar, los pastores que también están aquí, para poder hablar sobre el matrimonio y la crianza de los hijos. Now, sola scriptura, or scripture alone, La sola escritura o la escritura solamente is one of the great, precious doctrines of the Reformation. es una de las grandes y preciosas doctrinas de la Reforma. But as I have studied this doctrine over the years Y yo he estudiado esta doctrina a lo largo de los años, and thought about it a great deal, y cuando he pensado en ella, that study has made clear to me that doctrinally speaking, this doctrine is like a diamond with many shining facets. a través de los años de reflexión que he tenido con respecto a esta doctrina, me ha quedado claro que uno podría ilustrar esta doctrina como un diamante que tiene muchas facetas o caras brillantes. Or let me put that another way. O déjame decirlo de otra manera. When we assert sola scriptura, Cuando afirmamos la sola escritura, we affirm many closely related but somewhat different and distinct things. estamos afirmando muchas cosas las cuales se relacionan estrechamente entre sí, pero al mismo tiempo son distintas o diferentes la una de la otra. Now, I have 4 times to speak to you, Yo voy a hablar para ustedes 4 veces en esta conferencia and I believe that there are 4 facets to this doctrine, this diamond of sola scriptura. y yo creo que hay 4 facetas o 4 caras de este diamante llamado la sola escritura. So, 4 parts to my studies. Así que mi estudio está dividido en 4 partes. We'll look at sola scriptura as the self-authentication of Scripture. En primer lugar, vamos a estudiar la sola escritura como la autoautenticación de la escritura. Then we will see that sola scriptura means the sufficiency of Scripture. Luego veremos, en segundo lugar, la sola escritura como la suficiencia de la escritura. And then we will see that sola scriptura means the simplicity or clarity of Scripture. Luego veremos, número 3, la sola escritura como la simplicidad de la escritura. And then we will see that sola scriptura means the supremacy of Scripture. Y luego veremos la sola escritura, en cuarto lugar, como la supremacía de la escritura. So in this session, we come to what is the first and most foundational significance of sola scriptura. Así que en esta sesión vamos a mirar el punto primero y el más fundamental del tema de la sola escritura. And that is sola scriptura as the self-authentication of Scripture. Y eso es la sola escritura como la autoautenticación de la escritura. What's that word you use for self-authentication? ¿Cuál es la palabra que tú usaste para autoautenticación? What does that mean? ¿Qué es lo que eso significa? Is that a strange sounding word to you? ¿Esa palabra te suena rara? Well, it may sound strange, Bueno, a mí me suena rara, but it is a very important word pero es una palabra muy importante. and perhaps the most foundational thing we must understand about sola scriptura. Y por el hecho de que es algo tan importante, necesitamos estudiar esto para entender la sola escritura. So in opening this significance of sola scriptura up as self-authentication, Así que vamos a mirar esto de la sola escritura como la autoautenticación de la escritura. I want to give you
Roman numeral 1, historical argumentation. Yo quiero darte en primer lugar una argumentación histórica en primer lugar. Because this first and most basic facet of sola scriptura Porque es la primera y más básica faceta de la sola escritura. takes us back to what is probably the deepest and most significant disagreement between Rome and the reformers. Y ella nos lleva a entender el desacuerdo más profundo entre Roma y los reformadores. And only when this debate is understood Y solo cuando este debate es entendido, between Rome and the reformers, es decir, entre Roma y los reformados o will los the true reformadores, significance of sola scriptura be properly understood. solo así, al entender esta disyuntiva, es que uno puede entender correctamente la sola escritura. The movement toward Reformation in the 16th century El movimiento de la reforma de la iglesia en el siglo XVI grew out of the rediscovery of the scriptures. surgió a partir de un redescubrimiento de las escrituras. The battle cry of the reformers was El grito de guerra de los reformados era ad fontes. ad fontes. This was a Latin phrase Esto es una frase latina that meant back to the sources. y lo que significa es de regreso a las fuentes. And it meant that Christians should go back to the sources, Y era un llamado a los cristianos a regresar a las fuentes. back to the Hebrew Old Testament, Regresa al hebreo, al Antiguo Testamento en hebreo. back to the Greek New Testament. Regresa al Nuevo Testamento griego. But as the circle of education expanded in the 16th century, Pero a medida que el círculo de la educación se iba extendiendo en el siglo XVI and the Bible was translated into the common language of the nations, y la Biblia comenzó a ser traducida a los diferentes lenguajes de las naciones, something happened. algo sucedió. A growing critique or criticism Una- of the Roman church sprang up. Una crítica hacia la iglesia romana comenzó a crecer. There was a growing perception Era una percepción que comenzó a crecer of a disconnect de que había una desconexión between the Roman church entre la iglesia romana and the Bible y la Biblia, and the fontes, de las fuentes, the sources of de Christianity. los recursos principales del cristianismo. Of course, Rome responded to this criticism Por supuesto, Roma respondió a esta crítica que se le hacía in several different ways. de diferentes maneras. Its most fundamental response Y su manera fundamental en la que respondió, was one which seemed irrefutable to Rome's defenders, que ellos presentaron esta defensa como algo que parecía irrefutable para aquellos que estaban ofendiendo a Roma. they said Ellos dijeron lo that the siguiente: very Bible la misma Biblia, which the reformers used to attack the church lo cual los reformadores utilizan para atacar a la iglesia, was actually given to the reformers by the church. de hecho, nosotros fuimos quienes se las dimos. Rome said that the reformers only knew the Bible was God's word Roma decía que los reformadores, la única razón por la que ellos habían entendido de que esa era la palabra de Dios, because the church said so. era porque la iglesia se los había dicho. For the defenders of Rome, Para los defensores de Roma, the Bible was church authenticated. la Biblia era un libro que era autenticado por la iglesia. And it was obvious to them Obviamente, that the church could not be attacked la iglesia no podía ser atacada or rejected o rechazada on the basis of a Bible that was authenticated by the church. sobre la base de una Biblia que ellos mismos habían autenticado. To attack the church by the Bible Así que atacar a la iglesia a través de la Biblia would be to undermine the Bible itself. era olvidarse de lo que era la Biblia en sí misma para ellos. Now, if you understood what Rome is saying here, Ahora, si nosotros entendemos lo que Roma está diciendo aquí, what their cardinals and bishops were saying back to Luther and Calvin, lo que los cardinales y los obispos decían y lo que dijeron a Calvino y a Lutero, I think you must feel yo pienso que tú puedes sentir that this is at least superficially de que esto es por lo menos algo superficial a plausible argument. y es un argumento que simplemente puede ser refutado. How could it be answered? ¿Cómo podría ser respondido este argumento? Wasn't it self-evidently true
that the church was the one that authenticated the Bible. What? Yeah. Wasn't it self-evident that it was the church that authenticated the Bible? Parecía un hecho el hecho de que la iglesia había autenticado a la Biblia. La iglesia era quien le daba la autoridad a la Biblia, según ellos. And so if you understand Así que si tú entiendes this argument of Rome, el argumento que estaba haciendo la iglesia romana, the answer to it may at first seem difficult. aparentemente el tener que responder a ese argumento pareciera difícil. As difficile. Es difícil. Well, to answer it, the reformers developed many arguments. Pero para poder responder a esto que la iglesia romana decía, los reformadores desarrollaron algunos argumentos. That exposed the flaws in this argument of Rome. Y ellos mostraron la falacia de este argumento que Roma tenía. But the first, necessary and most basic response La primera, necesaria y más básica respuesta que ellos dieron was made early in the Reformation by Calvin himself fue dada muy temprano en la Reforma por el mismo Calvino. in the very first book of his famous Institutes of the Christian Religion. Y esta respuesta se encuentra en el primer libro de su famoso libro llamado La Institución de la Religión Cristiana. And here Calvin responds directly to this argument of Rome. Y aquí Calvino está respondiendo directamente a este argumento que la iglesia romana había levantado. And his response was very simple. Y su respuesta fue algo muy sencillo. He said Él dijo that Rome's claim that the Bible was church authenticated was wrong. que ese reclamo que hacía la iglesia romana de que la Biblia era autenticado, le daba el hecho de ser legítima, The eso Bible- venía de parte de la iglesia romana, eso era erróneo. The Bible was not church authenticated. La Biblia no fue autenticada por la iglesia. The Bible did not owe its authority to the church. La Biblia no le ha dado esa autoridad a la iglesia, no viene de ella la autoridad. The Bible was self-authenticating. La Biblia es auto-autenticada. Here's the famous statement of Calvin. Y esto es el famoso lo que dijo Calvino con respecto a este tema. But with regard to the question, Pero en cuanto a la pregunta, how should we be persuaded of its divine original ¿cómo seremos persuadidos de su origen divino unless we have recourse to the decree of the church? a menos que recurramos al decreto de la iglesia? And just keep going. Es como si alguien preguntara, ¿cómo aprenderemos a distinguir la luz de las tinieblas, el blanco del negro, lo dulce de lo amargo? Porque la Escritura se exhibe como evidencia clara de su verdad, como lo hacen las cosas blancas y negras por su color, o las cosas dulces y amargas por su sabor. How do you prove that white is white? ¿Cómo tú pruebas que el blanco es blanco? How do you prove that black is black? ¿Cómo pruebas que el negro es negro? How do you prove, asked Calvin, that sweet is sweet? ¿Cómo tú puedes probar, decía Calvino, que lo dulce es dulce? Or that bitter is bitter? O que aquello que es amargo es amargo. You can't prove those things, he said. Tú no puedes probar esas cosas, dijo él. Whiteness and blackness and sweetness and bitterness are self-authenticating. Lo blanco, lo negro, lo dulce o lo amargo, por ellos mismos se autentica. Ellos no necesitan probarlo. And so also is it with the Word of God. Y es exactamente de la misma manera con la palabra de Dios. It is self-authenticating. Ella se autoautentica a sí misma. It needs no testimony No necesita testimonio, from any man ni de hombres, or church, ni de iglesias, because it authenticates itself porque ella se autentica a sí misma as the very Word of God. como la mismísima palabra de Dios. Here then was the ground defended. I'm sorry. Let's look at it. Listen to a second quote from Calvin. Ahora quiero que escuches esta segunda cita que también la escribió Calvino. Go ahead and read it. Considérese, pues, como verdad innegable que los que han sido enseñados interiormente por el Espíritu sienten una entera complacencia hacia la Escritura y que ésta es autenticada por sí mismo, llevando consigo su propia evidencia
y que no debe ser objeto de demostración ni argumentos por parte de la razón, sino que obtiene el crédito que merece delante de nosotros por el testimonio del Espíritu. This was the ground then defended by the Reformation. Este es el terreno que fue defendido por la Reforma. The scriptures are not church authenticated. Las escrituras no son autenticadas por la iglesia. They are self-authenticated. Ellas son auto-autenticadas. No satisfactory response can be made to Rome No se puede dar ninguna respuesta satisfactoria a Roma that does not start with this truth. que no empiece con esta verdad de la cual estamos hablando. But in the second place, I want you to consider a confessional articulation. Pero en segundo lugar, quisiera que consideremos en esta noche la articulación confesional de esta verdad. What Calvin said in his great Institutes of the Christian Religion Lo que Calvino dijo en su gran libro de la institución de la religión cristiana found its way into the great Reformation confessions. fue incorporada a las grandes y culminantes confesiones de la Reforma. And those confessions assert Y esas confesiones afirman that the scriptures are self-authenticating. que las escrituras son auto-autenticadas. The identical language is found in the Westminster Confession Un lenguaje muy idéntico se encuentra en la Confesión de Westminster and in the 1689 Baptist y Confession. también en la Confesión Bautista de 1689. Listen to paragraph 4. Mira lo que dice el párrafo 4 de esas confesiones. La autoridad de la Sagrada Escritura, por la cual debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la misma. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Did you hear the key words? ¿Escuchaste las palabras claves ahí? The testimony upon which the Bible depends El testimonio por el cual se debe creer que la Biblia es la palabra de Dios is not the testimony of any man or church. no es el testimonio de ningún hombre ni de ninguna iglesia. Paragraph 5 goes on to speak of this same thing, En el párrafo 5 continúa hablando sobre lo mismo and it must be read very carefully. y debe ser leído de una manera muy cuidadosa. Listen to how it begins. Mira cómo empieza este párrafo. Podemos ser conmovidos e inducidos por el testimonio de la iglesia de Dios a una alta y reverente estima de las Sagradas Escrituras. And so here the confessions say Así que aquí las confesiones de Westminster y la de 1689 dicen that it's not as though we should simply ignore the testimony of the church. que no es que simplemente hay que ignorar el testimonio que la iglesia da de la Escritura, It may be something that helps us, porque de hecho puede ser algo que puede ayudarnos, but it is not the foundation of our faith. pero lo que está diciendo es que el testimonio de la iglesia o de los hombres no es el fundamento de nuestra fe. No, the ground of our faith is the internal evidence of Scripture itself. Sobre lo que está fundamentada nuestra fe es el testimonio interno que la misma palabra de Dios da. Go ahead. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. So the character of the Bible itself Así que el carácter mismo de la Biblia shows that it is the Word of God. es lo que muestra que ella es la palabra de Dios. The Scriptures shine La with the light of God. La Escritura brilla con la luz de Dios. So here we learn then Así que aquí nosotros aprendemos entonces the true foundation of our faith. que dónde está el verdadero fundamento de nuestra fe. But now, for men to accept this self-evidence of the Bible, Ahora, pero los hombres para poder aceptar esta verdad de la Biblia, the blindness of men must be overcome. esa ceguera que los hombres tienen debe ser conquistada. No amount of light will help a blind man La luz no puede ayudar a un hombre ciego
And the light shining in the Word of God will not help an unconverted sinner. Así como la luz que fluye de la palabra de Dios no puede ayudar a un hombre pecador que no ha sido convertido, Because he is blind. por el hecho de que está ciego. And so this is the way paragraph 5 ends. Así que así es como el párrafo 5 termina. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. So both paragraphs 4 and 5 of the confession in chapter 1 Así que tanto el párrafo 4 como 5 de nuestra confesión de fe en el capítulo 1 affirm the self-authenticating power of Scripture afirman el poder autoautenticador de la Escritura as the basis for our confidence in Scripture. como la base de nuestra confianza en la Escritura. But interesting as that all may be, Algo interesante con respecto a todo esto, for historians, para los historiadores, for theologians, para los teólogos, the great question for the Christian is, la gran pregunta para los cristianos es la siguiente: what does the Bible say? ¿qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? And that brings us to the third point, Y eso nos lleva a nuestro tercer punto en esta noche, scriptural affirmation. la afirmación bíblica. Now here we come to the true heart Aquí llegamos al verdadero corazón of the Reformation solution to the problem of the self-authentication of the Bible. de la solución reformada al problema de la autenticación de la Biblia. And there are 4 ways in which the Scripture affirms or implies the self-authenticating character of Scripture. Y hay 4 maneras en que las Escrituras afirman o implican directamente el carácter autoautenticador de la Escritura. First of all, there is Ephesians 2:20, En primer lugar está Efesios capítulo 2, versículo 20, which reads el cual dice that the church has been built on the foundation of the apostles and prophets, que la iglesia ha sido construida o levantada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Christ Jesus himself being the chief cornerstone. El Señor Jesucristo es la piedra angular. And the reformers said, Y los reformadores dijeron, see, sí, the church is the church is built on the apostles and prophets. la iglesia sí ha sido construida sobre los apóstoles y profetas. The foundation of the church is the apostles and prophets. El fundamento de la iglesia son los profetas y los apóstoles. The scriptures Las escrituras. are the foundation of the church. Por lo tanto, las escrituras son el fundamento de la iglesia. The church is not the foundation of scripture, No es la iglesia el fundamento de las escrituras, but scripture is the foundation of the church. sino las escrituras el fundamento de la iglesia. The church is built on the foundation of the apostles and prophets. La iglesia es construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. The Bible, this is the second argument, Este es el segundo argumento ahora. everywhere asserts En todas partes la Biblia afirma that the scriptures are not a dead letter, que las escrituras no deben ser vistas como una letra muerta, but the living word of God. sino como la palabra viva de Dios. That Bible on your lap, Esa Biblia que tú tienes ahí en tus piernas o en tus manos, do you think it's a dead book? ¿tú piensas que es un libro muerto? A lifeless piece of paper? ¿Es un pedazo de papel muerto? No, but you see, the scriptures are the word of God. No, porque la Biblia es la palabra de Dios. They are alive, teaches the Bible. Ellas están vivas, son las palabras vivas de la Biblia que nos enseñan. God speaks today in the scriptures. Dios habla hoy a través de las escrituras. They are living oracles, says Stephen to the Sanhedrin. Living oracles. Son oráculos vivos, dijo Esteban al Sanedrín. So the scriptures are never viewed in the Bible as a dead letter. Así que la Biblia nunca es vista en la misma Biblia como letra muerta.
but as the living word of God. sino como la palabra viva de Dios. Listen to Jeremiah 23, verses 28 and 29. Mira lo que dice Jeremías 23, abre conmigo tu Biblia, Jeremías 23, 28 y 29. The prophet who has a dream may relate his dream. El profeta tuvo un sueño y esto es relacionado a eso. But let him who has my word speak my word in truth. Versículo 28 y 29. Yes. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Is the Bible a lifeless scripture, a lifeless book? ¿Es la Biblia algo que está vivo, un libro que está vivo? No, God's word is a hammer, La palabra de Dios es como un martillo. much greater than Thor's hammer. Es más fuerte que cualquier martillo. The Bible is a fire La Biblia es un fuego and burns all that is in opposition y to it. puede quemar todo lo que se le oponga. Look at Luke 16, Mira lo que dice Lucas 16, 27 to 31. versículos 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Here the man in hell Aquí vemos a este hombre en el infierno, speaks to the man in heaven. hablándole a aquel hombre que estaba en el cielo. And he cries out that the man in heaven, Y le está suplicando a ese hombre que está en el cielo. Abraham, Abraham, would send someone to warn his 5 brothers of the danger of hell. que por favor enviara a alguien a su casa, a la casa de su padre, para que advirtiera a sus 5 hermanos con respecto al infierno. Surely the man in hell says, Y el hombre que estaba en el infierno dijo: if someone goes back to them from hell, mira, es que si alguien va desde el infierno a hablar con ellos, if they go to the cemetery si ellos van ahí, and someone's hand comes up out of the ground, si estando en el cementerio la mano de alguien se levanta de la tierra and someone rises from the dead y alguien se levanta de los muertos and warns them of the danger of hell, y comienza a advertirles sobre los peligros del infierno, this will convince my brothers esto convencerá a mis hermanos. to turn from their sins. Ellos van a cambiar y arrepentirse de sus pecados. And what does the man in heaven say? ¿Y qué es lo que le dice aquel hombre que está en el cielo? They have Moses and the prophets. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Let them hear them. Que los oigan a ellos. And the man in hell says, Y el hombre en el infierno le dice: oh no, that's not enough. no, eso no es suficiente. But if someone goes to them from the dead, they will repent. Porque si alguien viniera de los muertos, realmente ellos se arrepentirían. But Abraham says, Pero Abraham le dice: if they do not listen to Moses and the prophets, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, they will not be persuaded. ellos no van a ser persuadidos por nada, If someone rises from the dead, ni aún por alguien que se levante de los muertos. someone says today, Alguien podría decir el día de hoy: oh, if we only had miraculous gifts, oh, nosotros tenemos, si tuviéramos dones milagrosos, if we had someone rising from the dead, si alguien pudiera levantarse de entre los muertos, then men would be convinced y entonces así la gente se that the convencería. Bible is the Word of God. Pero la Biblia es la palabra de Dios. And Abraham says, Y Abraham dijo: no. no. The testimony of Moses and the prophets El testimonio de Moisés y de los profetas are the living Word of God son la palabra viva de Dios and more powerful evidence y son la evidencia más poderosa in themselves en ellos mismos
than someone rising from the dead. que cualquiera que se levante de entre los muertos. No, the Bible is not a dead book. No, 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 la Biblia no es un libro muerto, It is the living word of God. es la palabra viva de Dios. And what more could we say? ¿Y qué más podemos decir? Does not Jesus say in the Gospel of John, Lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, it is the Spirit who gives life. que es el espíritu aquel que da vida, The flesh profits nothing. que la carne para nada es provechoso. The words that I have spoken to you Pero dijo el Señor, las palabras que yo les he hablado a ustedes are spirit and life. son espíritu y vida. Or does not Hebrews 4:12 say, O lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. for the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y más cortante que cualquier espada de doble filo. And does not 1 Peter say, ¿No es también lo que Pedro dice en su primera carta? for you have been born again, not of seed which is perishable, Porque ustedes han nacido de nuevo, han sido renacidos no por una esperanza muerta, but imperishable. sino para una esperanza que no termina That is through the living and enduring word of God. y que viene a través de la palabra de Dios que permanece. The Bible also affirms, this is the third argument, Este es nuestro tercer argumento. La Biblia también afirma that without long reasoned discussions que sin disertaciones analíticas o argumentos externos or external arguments being added to them, o argumentos externos que traten de explicarlo, the scriptures are sufficient las escrituras son suficientes sin necesidad de eso. by themselves Por ellas mismas son suficientes to warrant that confidence which is required for saving faith. para poder dar esa confianza que uno necesita para poder tener fe salvadora. Throughout the scriptures, both in the Old and New Testament, Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, you have statements that's the simple reading of the Bible ustedes tienen afirmaciones en donde se dice que la simple lectura de la palabra de Dios, Scripture alone, solo la escritura, without the testimony of the experts, sin el testimonio ni las palabras de los expertos, without the testimony of the church, sin el testimonio de la iglesia, are sufficient to bring men to saving faith. es suficiente y son suficientes para poder traer al hombre a una fe verdadera. Says the Gospel of John, Esto dice en el Evangelio de Juan, these have been written that Que- you may believe that Jesus is the Christ. hablando del Evangelio de Juan, dice que estas cosas se escribieron para que ustedes escuchen con respecto al Señor Jesús And that believing you may have life in his name. y que al creer en Él ustedes puedan tener vida. What? Just reading the scriptures? ¿Cómo? ¿Solamente leyendo la escritura? This can make men believers? ¿El hecho de solo leerla puede convertir a alguien en un creyente? Just the testimony of scripture alone? ¿Solamente el testimonio único de la escritura? This can give rebirth to men spiritually? ¿Estás diciendo que solamente el testimonio de ella sin necesidad de nada puede darle vida a alguien muerto? Yes, says the Gospel of John. It can. Sí, dice el Evangelio de Juan. Now here's my fourth and last argument. Este es mi cuarto y último argumento. If you don't believe that the scriptures authenticate themselves, Si uno no afirma claramente que las escrituras son suficientes you really don't believe in the sufficiency of scripture. para poder hacer creer a alguien, entonces realmente tú no crees en la suficiencia de las escrituras. Tomorrow morning we'll talk about the sufficiency of the scripture. Mañana en la mañana vamos a hablar sobre la suficiencia de las escrituras. But if the scriptures are not sufficient to authenticate themselves, Pero escucha esto, si las escrituras no son suficientes para autoautenticarse a sí mismas, it is difficult to see how such sufficiency can be affirmed. entonces es difícil decir, si tú crees eso, que las escrituras realmente son suficientes. So for these four reasons, we must say that the Bible teaches the self-authenticating character of Scripture. Así que por estas cuatro razones que hemos visto, podemos afirmar el carácter autoautenticador que tienen las escrituras. But that brings us to our fourth point. Y eso nos lleva a nosotros a nuestro cuarto punto, Pressing question. una pregunta apremiante. Now you may be sitting there
Quizás tú estás sentado ahí and you may be saying, y quizás tú estás diciendo, if the Bible is divine light, if the Bible is divine light, if the Bible is a supernatural light from God, si la Biblia es algo sobrenatural que viene de parte de Dios, es la luz sobrenatural de Dios. if the Bible shines with the light of God's Word, Si la Biblia resplandece con la luz de Dios, well, why do so many reject it? entonces la pregunta es, si eso es así, ¿por qué tantos la rechazan hoy? Why do they find it such a dark and confusing book? ¿Por qué muchas personas encuentran a la Biblia y la ven como un libro confuso y no fácil de entender? If the Bible is supernatural light, Si la Biblia es una luz sobrenatural, why doesn't everybody recognize that it's God's Word? ¿por qué entonces no todos reconocen que ella es la palabra de Dios? This is an important question, Esta es una pregunta importante and it is important to answer this question. y es muy importante que respondamos a esta pregunta. But this question has a one-word answer. Pero esta pregunta tiene una respuesta de una sola palabra. Why don't men see the light of God's Word? ¿Por qué los hombres no pueden ver la luz de la palabra de Dios? The answer is La respuesta es sin, pecado. human depravity. La depravación humana Causes men to suppress the truth and unrighteousness. hace que los hombres supriman la verdad. Romans 1:21. En Romanos 1:21, A human depravity, sin, makes men callous to the prods of God's word. hace que la depravación del hombre hace que el hombre rechace y se ponga en esta posición en contra de la verdad de Dios. Sin blinds men to the light of divine El revelation. pecado hace ciego al hombre para poder ver esta revelación divina que viene de parte de Dios. 2 Corinthians 4:3 and 4. En 2 de Corintios 4, vamos ahí, 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Here is the word of God. Aquí está la palabra de Dios, It records the gospel of Christ. la cual registra el evangelio de Cristo. In it shines the light of the gospel of the glory of Christ. La cual resplandece y nos muestra la gloria del evangelio de Cristo. Why don't men see it? ¿Por qué los hombres no la pueden ver? Because Satan has blinded their eyes. El texto dice porque Satanás ha enceguecido sus ojos. Consider Ephesians 4:17 to 19. Si consideramos Efesios capítulo 4 versículos 17 y 10 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. The light of the sun La luz del Hijo can be as bright as it is here at the equator in Ecuador. aquí, cuando podríamos hacer esta comparación, la luz del sol en ningún lugar puede ser más brillante que en el Ecuador. And yet still, Y sin embargo, así, men will not see its light los hombres no pueden ver su luz, or guide their path by its light ni pueden ser capaces de ser guiados por esa luz if they are spiritually blind. si ellos son ciegos. Sin blinds men spiritually. El pecado lo que hace es cegar los ojos espirituales de los hombres. And so what is the solution? Y así que, ¿cuál es la solución entonces? How can men come to see the light of the gospel of the glory of Christ? ¿Cómo pueden los hombres venir y contemplar la luz del evangelio de Cristo? Well, listen to Calvin once more. Mira una vez más, escucha lo que dice Calvino. Considérese pues como verdad innegable que los que han sido enseñados interiormente por el Espíritu sienten una entera complacencia hacia la Escritura, y que ésta es autenticada por sí misma
por sí misma, llevando consigo su propia evidencia, y que no debe ser objeto de demostración ni argumentos por parte de la razón, sino que obtiene el crédito que merece delante de nosotros por el testimonio del Espíritu. So, what do men need? Así que, ¿qué es lo que los hombres necesitan? They need the Spirit of God to teach them the truth of God. Ellos necesitan la obra del Espíritu de Dios para que pueda enseñarles To give la them verdad de seeing Dios, eyes. que pueda darle vista a esos ojos ciegos, To give them hearing ears. que les pueda dar oídos que puedan oír. What does the Bible teach? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? That the Spirit overcomes the native blindness of men and makes them able to see the bright light of revelation. Dice que, Where does the Bible teach that the Spirit enables a men to see and understand spiritual truth? ¿dónde y cómo enseña la Biblia esta obra de testimonio que hace el Espíritu Santo, que supera la ceguera natural que tienen los pecadores y que les da esa luz que les permite ver la revelación de Dios? And the answer to that question is everywhere. Y la respuesta a esa pregunta es en todo lugar. Remember when Simon Peter confessed the great truth about Jesus Christ. Recuerden cuando Simón Pedro confesó esa gran verdad con respecto al Señor Jesús. You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. What did Jesus say back to Peter? ¿Y qué fue lo que Pedro le dijo de regreso a Pedro? ¿Qué fue lo que Jesús le dijo de regreso a Pedro al haber dicho eso? You are blessed, Peter, Y tú eres bienaventurado, eres bendito, Pedro, because flesh and blood did not reveal this to you, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, but my Father who is in heaven. sino mi Padre que está en los cielos. What does the Gospel of John teach ¿Qué es lo que el Evangelio de Juan enseña? about who can see the kingdom of God? Acerca de quiénes son aquellos que pueden ver el reino de Dios. Who can enter the kingdom of God? ¿Quiénes son aquellos que pueden entrar al reino de Dios? Oh, it says, unless one is born again Dice, a menos de que nazcas de nuevo by the Spirit of God, por medio del Espíritu de Dios. he cannot see Si tú no naces de nuevo, tú no puedes and ver. he cannot enter the kingdom of Si God. tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. And many other passages teach this. Y muchísimos otros pasajes enseñan esta verdad. Here's something else to think about. Pero hay algo más en lo que deberíamos pensar. Do you realize that the Bible says ¿Te has dado cuenta que la Biblia dice that if a man is to think right, he must be right? que para que un hombre pueda hacer las cosas bien, primero debe pensar correctamente las cosas? If a man is to think right in his head, Si un hombre puede pensar bien las cosas, las puede entender bien, he must be right in his heart. entonces si él puede pensar bien es porque las cosas están bien en su corazón. Well, you know the Bible teaches that everywhere. Pero tú sabes lo que la Biblia enseña eso en todos lados. Does it not say many times, the fear of the Lord? Dice en muchos lugares, como por ejemplo, que el temor al Señor Is the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría. The fear of the Lord, El temor al Señor, a man being right, es decir, que el hombre esté bien, que haga las cosas bien, is the beginning of wisdom. es el comienzo o el principio de la sabiduría. A man thinking right, Es decir, un hombre que piensa bien. but the Bible teaches everywhere Eso la Biblia lo enseña en todos lados. that such fear of the Lord El temor al Señor, is the gift of the Spirit of God. que ese temor a Dios es un regalo que viene de parte del Espíritu de Dios. Does the Bible not say La Biblia no dice that if one is to acknowledge the truth, que cuando uno conoce la verdad, he must first repent? que cuando uno conoce la verdad, uno debe arrepentirse. Eso es lo que la Biblia enseña. There must be repentance in the heart Debe arrepentirse en el corazón. before there's the knowledge of truth in the head. Dice la Biblia que uno debe arrepentirse en su corazón antes de que venga la verdad a su mente. Where does the Bible say that, you ask? ¿Qué dice la Biblia cuando uno pregunta eso? Well, in 2 Timothy 2:25 Bueno, en 2 Timoteo, and 26. en 2 Timoteo 2, 25 y 26.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Repentance must exist, El arrepentimiento debe existir and it leads to the knowledge of the truth. y debe llevarte hacia el conocimiento de la verdad. But who gives men this repentance? Pero ¿quién se arrepiente? If perhaps God may grant them repentance. Dice que es Dios quien concede el arrepentimiento a los hombres. So in all these ways, the Bible teaches Así que de todas estas formas la Biblia enseña that the spiritual eyes we need to see, que es algo espiritual para poder ver, the light of the gospel of the glory of Christ, para poder ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, shining in the scriptures. que está brillando en las escrituras. This is the gift of God's mighty Spirit. El poder ver eso es un regalo que viene de parte del Espíritu de Dios. And through the testimony of that mighty Spirit, Y a través del testimonio de este poderoso Espíritu, men come to see what is really there in los Scripture. hombres pueden venir a ver lo que realmente la Biblia es. Now we come to the last point, Esto nos lleva a nuestro último punto, practical application. la aplicación práctica de esta verdad. Practical application. Aplicación práctica. And now I turn the floor over to Pastor Johnson and Pastor Peña. Y ahora comienzo a caminar sobre lo que los pastores que van a predicar en esta conferencia van a estar hablándonos en estos días. But not quite yet. Pero no voy a entrar tan allá. What is the application of this to us? ¿Cuál es la aplicación de esta verdad de la que hemos hablado para nosotros? Let me say several things very briefly. Déjame decir para ti algunas cosas muy brevemente. We must realize in the first place Debemos, en primer lugar, that the Word of God is its own best defense. que la palabra de Dios es la mejor, la única que puede defenderse correctamente a sí misma. Spurgeon says in his day, Spurgeon dijo una vez en sus días, the men were always asking, how shall we defend the Word of God? en medio de esa pregunta, le dijeron, ¿cómo podemos hacer para defender la palabra de Dios? He responds that he does not believe he needs to defend the Word of God. Y él respondió, yo no creo que la palabra de Dios necesite ser defendida. He says, the Scripture is a lion. Él dijo, la escritura es como un león. All you need to defend the lion Todo lo que necesitas para defender a un león is to let it out of its cage and it will defend itself es well enough. dejarlo salir de su jaula y él sabe cómo defenderse. And we must have confidence in the Word of God. Y nosotros debemos poner nuestra confianza en la palabra de Dios. That when we speak the gospel and the truth of God's Word to men, Que cuando nosotros le hablamos el evangelio, la palabra de Dios a los hombres, it is its own best defense. ella misma es la mejor en defenderse. This also means that the Christian will unconditionally base his approach to the entire Christian life and his family life on a simple confidence in the Scriptures. Esto significa, en primer lugar, que el cristiano debe basar incondicionalmente su forma de conducirse en lo que respecta a su vida cristiana y a su vida familiar sobre la confianza en las Escrituras. I urge you to have more confidence in the self-authenticating, life-transforming, conviction-imparting, faith-creating Word of God. Yo quiero animarte a que crezcas cada día más en tu confianza hacia la autoautenticadora, autotransformadora, autoconvencedora y creadora de fe, palabra de Dios. This also means Esto también significa that the Christian must and will base his practice of the Christian life and family life que el cristiano también debe basar la práctica de toda su vida familiar y personal on a single-minded attention to word-centered and scripture-focused way of life. sobre una forma de vida que esté centrada en la palabra y enfocada en las Escrituras. For such Christians, Para cristianos que viven así, it will be the highest priority será una prioridad la más alta de todas to read the Bible as a husband, el leer la Biblia como esposo, as a wife,
como esposa, as a father, como padre, as a mother. como una madre. It will also be a priority, También será una prioridad, the highest priority, una prioridad muy alta, to teach children the Bible el enseñarle a los niños la palabra, by memorizing scripture memorizándola and scriptural catechism. y también haciendo catecismos que tengan que ver con el conocimiento de ella. This means, finally, Y esto también significa, en último lugar, that the Christian must firmly reject que el cristiano verdadero debe rechazar firmemente every movement, todo movimiento, every mentality, toda mentalidad, every philosophy toda filosofía that asserts that in order to live the Christian life, que afirme o implique que para vivir la vida cristiana in order to properly order his family life, o para ordenar adecuadamente su vida familiar, that he needs something beside the Word of God. él necesita algo más aparte de la palabra de Dios. For the church, we say, Para la iglesia nosotros decimos Scripture alone. la escritura solamente. For the Christian, we say, Al cristiano le decimos Scripture alone. solo la escritura, And for the family, we say, pero a la familia también le decimos Scripture alone. solo la escritura. Our mindset must be that of Isaiah 8:20. Nuestra mente debe estar enfocada en lo que dice Isaías 8:20. To the law and to the testimony. A la ley y al testimonio. If they speak not according to this word, Si no hablan de acuerdo a esta palabra, it is because they have no dawn. es porque no les ha amanecido. And your Spanish Bibles read this way. Y la Biblia en español dice de esta manera: A la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. How did I do? ¿Cómo lo hice? Amen.